En Moscú se firmó un pacto que cambia el destino del Sahel. ¿Por qué Occidente lo teme? Hace solo unos días, en una sala de gobierno bajo luces frías y cámaras silentes, el ministro de Exteriores de Burkina Faso estampó su firma en un documento junto a Sergei Lavrov. No lo llamaron un acuerdo rutinario, sino la base de una nueva alianza estratégica. Los detalles son secretos, sin letra pequeña ni explicaciones públicas. Pero esto sí lo sabemos. Rusia se compromete a armar y equipar una fuerza militar conjunta de 5.000 efectivos para Burkina Faso, Mali y Níger. Y no hablamos solo de fusiles. Hablamos de apoyo aéreo, inteligencia, vehículos blindados, todo lo necesario para cambiar la balanza de poder en África Occidental. ¿Y lo más impactante? Es justamente el tipo de apoyo que Francia se negó a ofrecer, al menos sin exigir condiciones, sin imponer su voluntad, sin usar la ayuda como moneda de cambio. Entonces, la pregunta incómoda no es si hay un nuevo pacto, sino por qué estos países apostaron por Rusia después de expulsar a Francia. ¿Qué significa esto para su soberanía, su seguridad y sus recursos? Si eligen mal, arriesgan su futuro. Si aciertan, pueden liberarse de décadas de control externo. Occidente ha gritado neocolonialismo ruso, pero en la región muchos lo ven distinto. Rusia no impone reformas políticas, ni exige privilegios económicos a cambio del apoyo militar. Lo que ofrece es pragmatismo, cooperación y, según sus aliados africanos, una oportunidad real de recuperar el control sobre su seguridad. De hecho, las cifras son contundentes. Tras casi una década de presencia militar francesa, los ataques terroristas en la región se multiplicaron. Miles de soldados, drones, cazas, inteligencia avanzada, y aún así, la violencia explotó. Francia, con todos sus recursos, no logró frenar el caos. Al contrario. Hoy, tras solo 2 años de cooperación con Rusia, Burkina Faso afirma estar recuperando terreno frente a los grupos armados. No hablan de victoria, pero sí de control. La pregunta es, ¿por qué Francia, con todo su poder, fracasó? ¿Y por qué la población africana, incluso bajo amenazas de sanciones y aislamiento, exigió su salida en masa? Para entender el alcance real de este pacto con Rusia, retrocedamos y veamos qué ocurrió antes. Durante casi una década, Francia prometió seguridad en el Sahel. El resultado: más muerte, más caos. Puede sonar chocante, pero miremos los hechos. Francia, considerada la sexta potencia militar del mundo, desplegó más de 5.000 soldados en la región bajo la Operación Barkhane. Tenían de todo: aviones de combate surcando los cielos del desierto, helicópteros artillados, drones, inteligencia avanzada y hasta el respaldo de Naciones Unidas. En los papeles, era una fuerza aplastante. Mali, Burkina Faso, Níger, incluso Chad y Mauritania, todos bajo el paraguas de esta coalición supuestamente invencible. La realidad sobre el terreno: totalmente opuesta a lo esperado. Entre 2014 y 2020, las muertes causadas por el terrorismo no bajaron, estallaron. Pasaron de 456 a más de 6.200 víctimas. Eso es un aumento del 1.376%. Y no hablamos solo de cifras frías, es la vida diaria de millones de personas. Burkina Faso, un país que ni siquiera era el foco del terrorismo mundial hace 10 años, se convirtió en 2024 en el país más afectado del planeta por ataques terroristas, incluso por encima de lugares como Afganistán o Somalia. ¿Cómo llegó Francia, con todo su poder y tecnología, a dejar un escenario más sangriento que el que encontró? No fue por falta de recursos. Durante esos años, los ataques no solo se multiplicaron, sino que se volvieron más brutales y organizados. En junio de 2024, un grupo armado vinculado a JNIM arrasó una base, dejando más de 170 muertos entre soldados y civiles. 2 meses después, en una aldea cercana a Barcelona, hasta 600 personas fueron masacradas. Todo esto sucedía mientras los soldados franceses seguían allí, patrullando, lanzando operaciones,
prometiendo pacificar la región. Llegados a este punto, surge la pregunta incómoda. ¿Cómo puede una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo fracasar así? Para muchos en Malí, Burkina Faso y Níger, la respuesta estaba clara. La presencia francesa no buscaba acabar con el terrorismo, sino perpetuar una dependencia. Francia intervenía solo lo suficiente para mantener el control, pero sin solucionar el problema de fondo. Algunos lo llaman seguridad de fachada, otros neocolonialismo moderno. La percepción en la región se volvió tóxica. En Níger, encuestas revelaron que el 98% de la población quería que las tropas francesas se fueran, incluso si eso significaba soportar sanciones económicas. Ese nivel de rechazo no surge de la noche a la mañana. Es el producto de años de frustración, decepción y la sensación de que la seguridad prometida nunca llegó, mientras el precio a pagar, en vidas y autonomía, era cada vez más alto. Así, la reputación de Francia se desplomó junto con la seguridad del Sahel. Los gobiernos y pueblos de la región enfrentaron una disyuntiva histórica: seguir atados a un modelo de protección que solo traía más dependencia, o romper esas cadenas, aunque el costo fuera alto. Entonces, ¿por qué el modelo ruso se percibe tan diferente? Aquí empieza el verdadero giro. Rusia no exige democracia ni elecciones, entrega armas, entrena soldados y promete autonomía. Y esa diferencia, aunque incomode a muchos en Occidente, es justo lo que hace tan atractivo su modelo para Burkina Faso, Mali y Níger. A diferencia de Francia, que durante décadas condicionó su ayuda militar a reformas políticas y contratos ventajosos, Moscú ofrece cooperación sin sermones, sin pedir cambios de gobierno ni imponer cómo deben organizarse. ¿Por qué elegir a Rusia ahora? Porque, para estos países, la prioridad es sobrevivir y protegerse, no cumplir requisitos externos. El nuevo acuerdo de seguridad con Moscú va mucho más allá del simple envío de armas. Incluye compromiso con infraestructura, formación técnica y un alineamiento estratégico que busca fortalecer la autonomía de los ejércitos locales. No estamos hablando solo de rifles y munición. El modelo ruso pone el foco en entrenar a los soldados africanos a usar y mantener el equipamiento, en vez de crear dependencia de asesores extranjeros. Es un apoyo pragmático, pensado para que Burkina Faso y sus vecinos aprendan a defenderse solos. Y no es un fenómeno reciente. Entre 2012 y 2022, Rusia ya se había convertido en el mayor proveedor de armas a Burkina Faso, representando el 19% de sus compras totales. Ahora ese papel crece. En 2024 y 2025 se espera el despliegue progresivo de entre 100 y 300 efectivos del Afrika Korps ruso. Pero, a diferencia de los miles de soldados franceses que patrullaban el Sahel, los rusos no combaten directamente. Su tarea principal es entrenar, asesorar y dotar de herramientas para que los africanos tomen el control de su propio destino militar. Esto marca un contraste brutal con el modelo francés. Recordemos, Francia, pese a décadas de presencia militar, no logró frenar la escalada del terrorismo. Ataques como el de junio de 2024, con unos 170 muertos, o la masacre de Barcelona en agosto, donde se estima que perdieron la vida unas 600 personas, ocurrieron cuando los franceses seguían allí. ¿Por qué? Muchos críticos sostienen que el sistema poscolonial francés nunca estuvo diseñado para hacer innecesaria su intervención, sino para perpetuar una dependencia funcional. Ayuda militar a cambio de contratos ventajosos, control sobre el franco CFA y, de paso, mantener a empresas francesas explotando minerales a precios mínimos. Francia hablaba de democracia, pero en la práctica imponía sus condiciones. Incluso cuando la población de Burkina Faso y de otros países del Sahel rechazaba esa dinámica, según encuestas, hasta el 98% quería la salida de las tropas francesas, París seguía dictando el rumbo. Cuando Ibrahim Traoré llegó al poder en 2022, la reacción popular no fue de condena, sino de apoyo masivo. Las banderas rusas aparecieron en las manifestaciones,
símbolos franceses fueron quemados. Para muchos, era el inicio de una nueva soberanía, no un retroceso democrático. Y aquí está el riesgo real. Si el modelo ruso fracasa, si Moscú repite los mismos patrones de dependencia o abuso, África solo habrá cambiado de amo, y la historia volverá a empezar. Pero si funciona, si estos países logran fortalecer de verdad su capacidad militar y negociar los recursos en sus propios términos, estaríamos ante una redefinición histórica de la autonomía africana. Pero queda una pregunta incómoda. ¿Esto es solo reemplazar una influencia extranjera por otra? ¿Realmente están rompiendo cadenas o simplemente cambiando de dueño? Para responder, hay que mirar cómo están diversificando sus alianzas. Vamos a verlo. Por primera vez en la historia reciente, el Sahel une fuerzas y expulsa a Francia, inspirando a todo el continente africano. Lo que estamos presenciando no es un simple cambio de socios, sino el nacimiento de un nuevo modelo. La Alianza de Estados del Sahel, que reúne a Burkina Faso, Mali y Níger. Entre los tres suman más de 71 millones de habitantes y han firmado un pacto de defensa mutua, marcando el fin de décadas de intervención occidental unilateral. Esta alianza no solo se basa en la seguridad, es una declaración de soberanía, un rechazo a la idea de que solo Francia, o cualquier otra potencia, tiene derecho a decidir el destino de la región. Y la ola se expande. Tras la salida de las tropas francesas de Mali y Burkina Faso, otros países como Chad, Senegal, Costa de Marfil y Gabón empiezan a replantear su relación con París. El retiro masivo de militares galos simboliza algo más profundo: el desmoronamiento del neocolonialismo francés. Los gobiernos africanos, antes sometidos a la presión constante de Occidente para aceptar condiciones políticas, ahora exploran alternativas. Han comenzado a crear sus propias monedas, a firmar acuerdos comerciales independientes y, en muchos casos, a abandonar la francofonía, ese lazo cultural impuesto que durante tanto tiempo sirvió de canal para la influencia francesa. ¿Pero por qué este giro es tan relevante? Porque no se trata solo de cambiar de amo, sino de tener la capacidad de elegir. Antes, la dependencia de un solo socio, como Francia, dejaba a los países africanos en una posición vulnerable. Ahora, la multipolaridad abre un abanico de opciones. Turquía aporta drones de combate Bayraktar, China invierte en infraestructura y minería, Irán envía asesores militares, y Emiratos Árabes Unidos firma acuerdos económicos. Rusia es parte de esta ecuación, pero no la única. Así, Burkina Faso y sus aliados pueden negociar desde una posición de fuerza, evitando la concentración de poder en manos de una sola nación. El cambio no es solo militar. Es también profundo y psicológico. Los pueblos del Sahel ya no aceptan la narrativa de que Francia es imprescindible para su desarrollo o su seguridad. Cada vez que un golpe de Estado desafía la tutela francesa y encuentra respaldo popular, queda claro que la paciencia con el modelo impuesto desde París se ha agotado. Por supuesto, los cambios de régimen no son la solución mágica, pero su popularidad expone el hartazgo con décadas de manipulación política y económica. Adoptar un modelo multipolar significa que África puede preservar su soberanía y mejorar su poder de negociación. Ningún socio externo puede imponer condiciones humillantes sin correr el riesgo de ser reemplazado. Pero este nuevo panorama trae riesgos. La independencia recién conquistada podría provocar represalias de las potencias desplazadas o generar inestabilidad. Francia y sus aliados no cederán fácilmente su influencia. Pueden intentar sabotajes, sanciones o campañas de desinformación. Además, gestionar tantos socios a la vez exige habilidad y unidad interna, algo que no siempre está garantizado. Aún así, lo esencial es que ahora, por primera vez en décadas, estos países tienen la posibilidad real de decidir su propio futuro. La pregunta que surge es: ¿qué lecciones deja este cambio radical y qué puede aprender el resto de África y el mundo de este nuevo despertar de soberanía? La verdadera soberanía no es solo expulsar a Francia, sino negociar de igual a igual.
Y eso es, precisamente, lo que Burkina Faso, Mali y Níger están logrando al romper el molde de la dependencia unilateral. La lección más poderosa aquí es que diversificar socios es una de las formas más efectivas de recuperar poder y obtener mejores condiciones. Durante décadas, confiar en un solo aliado, llámese Francia o cualquier otra potencia, solo perpetuó relaciones de subordinación. Hoy, estos países han decidido que ningún socio debe tener el control absoluto. Al abrirse a acuerdos con Rusia, Turquía, China, Irán e incluso los Emiratos Árabes Unidos, cada alianza suma herramientas distintas y, sobre todo, mayor capacidad de negociación. El nuevo pacto de seguridad con Rusia no significa someterse a Moscú, como insisten muchos medios occidentales. Muy al contrario, para el pueblo y los líderes del Sahel, este acuerdo es una declaración de independencia estratégica. Lo que hace diferente este modelo ruso es su transparencia. Es un intercambio explícito, sin agendas ocultas ni condiciones políticas asfixiantes. Si mañana Burkina Faso decide que el trato con Rusia deja de ser útil, puede terminarlo sin el temor a sanciones, golpes de Estado o campañas de desestabilización, como ocurría cuando Francia sentía que perdía el control. No olvidemos que el modelo francés disfrazó décadas de saqueo de recursos y control político bajo la etiqueta de ayuda militar. Francia exigía elecciones bajo sus reglas, acceso preferente a mercados y recursos, la permanencia del franco CFA y la instalación perpetua de tropas. Cuando los gobiernos intentaban resistir, París respondía con presión, sanciones e incluso apoyo a golpes de Estado y oposiciones internas. Esa dinámica solo perpetuó la dependencia y el sometimiento. Ahora, la cooperación pragmática con Rusia y otros socios, sin imposiciones políticas, está redefiniendo las reglas del juego internacional. Ya no se trata de servir a intereses extranjeros, sino de priorizar los propios intereses nacionales y regionales. La declaración de «si atacan a uno, responden todos», entre Burkina Faso, Mali y Níger, representa algo inédito, una defensa colectiva africana, fuera de la tutela occidental. Y el efecto dominó ya es palpable. Otros países africanos están observando atentamente, y algunos, como Chad, Senegal, Gabón y Costa de Marfil, ya han empezado a exigir la salida de tropas francesas y a renegociar sus propias alianzas. El neocolonialismo, que durante décadas se mantuvo disfrazado y normalizado, parece estar llegando a su fin. Eso sí, el riesgo ahora es dejarse guiar ciegamente por cualquier propaganda, ya sea occidental o rusa. La verdadera autonomía se construye informándose, evaluando cada propuesta y diversificando alianzas, nunca reemplazando una dependencia por otra. ¿Y ahora qué? El camino hacia una soberanía real está abierto, pero solo los propios africanos podrán decidir cómo recorrerlo. La revolución en el Sahel no es rusa, es africana. El futuro, por fin, está en sus manos. Durante décadas, la narrativa internacional nos enseñó que África solo podía sobrevivir bajo la tutela de potencias occidentales. Que sin Francia, la economía colapsaría. Que sin bases militares extranjeras, el caos reinaría. Pero los hechos de los últimos años han desmontado ese mito. Cuando el pueblo de Mali, Burkina Faso y Níger salió a las calles celebrando la caída de gobiernos vistos como marionetas de París, no era Moscú quien dictaba el ritmo. Eran africanos reclamando su derecho a elegir. Aquí está la clave que muchos medios prefieren ignorar. El acuerdo de armas con Rusia no es una imposición ni un nuevo yugo. Es una declaración pública de independencia. Por primera vez, estos países pueden negociar en sus propios términos, diversificar sus alianzas y dejar atrás la dependencia de un solo patrón. La presencia rusa no se parece en nada a la francesa. No hay condiciones políticas ocultas, ni exigencias de reformas económicas, solo una oferta pragmática, en la que cada parte busca su beneficio y respeta la soberanía de la otra. Claro, los retos no desaparecen.
Pero reducir este giro histórico a una simple dominación rusa es repetir los viejos patrones mentales del colonialismo. Asumir que África siempre es objeto, nunca sujeto. Que cada alianza es una amenaza, nunca una oportunidad. O peor aún, que los africanos no pueden distinguir entre autonomía y manipulación. Aceptar versiones simplistas es, en el fondo, perpetuar el colonialismo mental. Analizar los hechos y cuestionar las narrativas no es solo un deber. Es un acto de defensa de la autonomía intelectual, tanto para los africanos como para la audiencia global. Porque lo que está en juego es mucho más que contratos de armas. Es la posibilidad real de que África sea dueña de su destino, de sus recursos y de sus decisiones. Así que la próxima vez que escuches sobre nuevas colonizaciones o alianzas peligrosas, pregúntate, ¿quién se beneficia de que África no tenga opciones? La historia de este pacto ruso no es una historia de dominación, sino de elección africana. Y el capítulo que sigue lo escribirán, por fin, las propias naciones del Sahel. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de los titulares y ver la verdadera transformación que está ocurriendo? Porque esto apenas comienza.